encontramos muchísimos aspectos relacionados con lo que tiene que ver con el fraude y con este tipo de cosas. Entonces, todo profesional, por eso el tema de hoy es todo lo que un profesional debe saber sobre la auditoría forense. Hay muchas inquietudes por muchas personas que no entienden. A veces cuando ustedes llegan y le preguntan a alguien, le dicen, bueno, ¿qué es la auditoría forense? Y dicen, uy, eso tiene que ver con la diserción de cadáveres, ese tipo de cosas. Pues vamos a mirar un poquito desde el punto de vista de lo que son las ciencias empresariales en las cuales nosotros estamos inmersos y para los que no también, porque son parte integral de esas ciencias auxiliares que ayudan precisamente a este tipo de investigaciones. Bueno, si escuchan bien y es claro para iniciar juiciosos el proceso. Sí, Álvaro, se escucha bien. Bueno, muy bien, gracias Alejandra. Bueno, muy bien, vamos a iniciar juiciosos con este tema, aprovechar el tiempo y si les parece, al final respondemos todas las preguntas que ustedes tengan de inquietud. Me gusta que, como lo decía Fernando, que hayan estudiantes, que haya profesionales, porque al fin y al cabo este es un tema que nos atañe a todos y más hoy en día con tanto delincuente de cuello blanco, que lo veremos un poquito más adelante, tanto fraude y tantos delitos que se cometen en cada una de las disciplinas y que estos fraudes y estos delitos siempre se reflejan en los estados financieros. Entonces, hacia allá es que vamos nosotros. Bueno, entonces miremos un poquito cómo inició esto. Si bien tenemos nosotros el código de Hammurabi, se los recomiendo muchísimo. Es muy bueno porque el código de Hammurabi más o menos está entre 1700 y 1100 y 1100, ¿sí? Antes de Cristo. Y es donde están, en Babilonia, están unas piedras y ahí hay unos códigos y precisamente ahí escrito todos los antecedentes de la administración, del control, de la misma, aunque no dice contabilidad como tal, pero sí por lo menos todo lo que tiene que ver con la parte financiera y muchos aspectos más. Ya un poquito más acá en el siglo séptimo, Tijen Chen, ¿sí? Empezó a ser conocido precisamente porque ya utilizaba la lógica y las pruebas forenses. Ya ustedes ya entendían y decían, lo forense, para resolver una serie de crímenes ocurridos en el siglo séptimo. Lo que Ti y sus colaboradores hacían era estudiar el escenario. Entonces, fijémonos un poquito, el único ejemplo que yo tengo así a los que han visto CSI o han visto cuando sucede algún delito o algún homicidio, inmediatamente la policía cierra, ¿no es cierto?, el escenario. Y comienzan unas personas a hacer, cada persona tiene una función especial dentro de ese aspecto. Entonces, eso era lo que comenzaron ellos a hacer. Entonces, cuando ya existía algo que podía estar relacionado con crímenes, aquí estamos hablando por ahora desde la ciencia forense para poder llegar a lo que son a la auditoría forense en términos modernos. Entonces, del crimen, examinar las pistas y hallar los testigos y los sospechosos. Entonces, mire el trabajo que hacían ya en el siglo séptimo. Posteriormente, tenemos que apareció el microscopio, ¿sí? Cuando apareció el microscopio, ya es una herramienta mucho más fácil, más práctica, precisamente para los que desarrollaban este tipo de actividades, como era la parte de las ciencias forenses, los crímenes. Claro, y entonces ya eran microscopios donde se ampliaba mucho más claramente muchas partes que nosotros no lo vemos a simple ojo. Por eso dice que el ojo ve lo que el cerebro sabe y lo que el cerebro no sabe, el ojo no lo ve. Uno no lo ve porque no entiende esas partes. Entonces, por lo menos nosotros en el colegio nos ponían unos bombillitos chiquitos que tenían una lupita arriba. Y le quitaba uno la lupita y la colocaba entre dos laminitas y miraba, le ponía luz debajo y ahí le ponía la patica a las arañas o de los zancudos y uy, decía uno, y mire, tan bárbaro, yo no veo
a simplemente los vellos que tienen las paticas de los animales y ya los ve uno. Entonces, este microscopio ya hace posible una visión mucho más tridimensional de los objetos. Entonces, esto ya le ayuda más para ese tipo de investigaciones. Posteriormente, y hoy en día ya se trabaja muchísimo con lo que son las técnicas bioquímicas de identificación de individuos previas al conocimiento actual del ADN. Entonces ya todo lo que es bioquímica, bioingeniería, la biomédica, las huellas digitales, ¿cierto? La biometría, todo ese tipo de cosas ya es mucho más fácil poder identificar las personas, incluyendo en los ojos. Muy bien, además esto ya se utilizaba, por ejemplo, en Colombia, se utilizó después de que, desde el punto de vista jurídico, los muchachos eran irresponsables y no asumían, valga la redundancia, de la responsabilidad cuando dejaban a una niña embarazada. Entonces la justicia tomaba la muestra y la tenía que llevar a Estados Unidos. Eso costaba en ese entonces como 800.000 pesos, hoy en día unos 200, $300 más o menos. Y entonces ya hoy en día la justicia se apoya con todos estos elementos y herramientas que les sirven precisamente para ayudar a este tipo de actividades a la administración de la justicia. Ya hoy en día es mucho más fuerte ya el análisis de la voz. Entonces, como yo digo a veces en la analogía, las muchachas son más fáciles de que identifiquen a un muchacho cuando les dicen las mentiras. Más las niñas a los hombres que los hombres a las niñas, ¿no? Porque ya no las miran bien, porque bajan la cabeza, cambia el tono. Entonces, ese tipo de cosas, lo que son los rasgos diferenciadores de la voz, también es otra de las herramientas fundamentales e importantes hoy que utilizan en las ciencias forenses para identificar personas que hayan cometido delitos o hayan cometido fraudes. Bueno, miremos un poquito y entender por qué forense, por qué hablamos de lo forense, qué tiene que ver lo forense y después cómo lo vamos a relacionar con lo que son ya las ciencias, desde las ciencias contables, las ciencias administrativas, etcétera, económicas. Entonces, el forense siempre tiene que ver con lo que es el foro, con lo que es la plaza pública o el mercado en las antiguas ciudades romanas, donde se trataban las asambleas públicas y los juicios. Hay otro ejemplo claro que los que tienen niños o los jóvenes que vieron la película del Jorobado de Notre Dame. Entonces el Jorobado de Notre Dame, ¿qué hacía ya cuando estaba en el campanario y miraba ya que tenían a la princesa con las manos abiertas y la estaban juzgando? Y él saltó y fue la salvó. Pues estaban precisamente haciéndole un juego. Estaban era juzgándola y en esa época, pues cuando terminaban los juicios y si la persona era culpable, entonces era cuando lo ahorcaban, la guillotina, los desmembraban y los repartían por todas partes, etcétera. Ustedes saben, en la historia, todo eso era lo que se hacía antes para juzgar a las personas en plazas públicas. Actualmente, ¿cómo se maneja esto? Pues básicamente va a la corte. Todos escuchamos la corte en todos nuestros países, precisamente desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina, todos trabajan en las cortes, todo allá es donde llegan los jueces, perdón, llega el juez, llegan los jurados, llega el abogado defensor, el abogado que está, o el fiscal, ¿cierto? Que está acusando a las personas con las pruebas y las evidencias. Entonces, hoy en día es la Corte, que es el sitio en el cual las instancias judiciales oyen y determinan esas causas. Ya dicen, sí, mire lo que está sucediendo, y muchos de nosotros participamos dentro de ese proceso. Entonces, aquí es importante tener que es la Corte, ¿cierto? Y que antes eran las plazas públicas o los foros o los mercados en las antiguas ciudades. Entonces, esas dos partes son fundamentales para poderlo ver más adelante. Bueno, ¿qué términos son fundamentales en el desarrollo de lo que son las ciencias forenses como tal? Y que tienen relación con la auditoría y que tienen relación con lo forense. Entonces, los términos fundamentales aquí, la víctima. ¿Quién es la víctima? Todo aquel que sufre algún daño por causa ajena.
¿sí? Todos somos víctimas porque si nos quitaron nos robaron el celular o lo hurtaron, ¿cierto? Porque hicimos un contrato y nos robaron el dinero, porque hicimos un acuerdo de buena fe, ¿cierto? Y la gente no nos cumplió, entonces nosotros nos convertimos o la persona se convierte en víctima cuando otra persona pues ha sido la que ha cometido ese fraude o ese delito. ¿Quién es el victimario? Entonces, el victimario es precisamente el responsable de que ejerce esa violencia. Puede ser con violencia o no puede ser con violencia. Generalmente cuando se habla de las ciencias forenses, pues es lo que estamos viendo hoy todos los días, desafortunadamente en los noticieros, y más en esta época con la pandemia, ¿no? Donde se han perdido trabajos, se han perdido familias, se ha perdido una infinidad de cosas y la gente tiene que vivir y tiene que sostener a sus familias, entonces se convierten en victimarios y llegan hasta utilizar la fuerza o la violencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen las víctimas. Les robaron la bicicleta, les robaron el celular, el vehículo, los asaltaron, les robaron en el apartamento, etcétera. La víctima y el victimario. Hay una parte que es fundamental y se relaciona muchísimo entre las ciencias forenses y entre la auditoría, y es la famosa evidencia. Por eso es importante, los que están estudiando, están viendo auditoría, los que están en Colombia y también fortalecen la herramienta de la auditoría dentro de la revisoría fiscal, y no olvidemos que al fin y al cabo, como contadores, siempre estamos manejando evidencias. Y los que no somos profesionales, ¿cierto? También estamos manejando evidencias, que son los documentos de las operaciones. Esos documentos de esas operaciones se convierten en transacciones, de las transacciones de dinero o de otros activos, ¿cierto? Que van a reemplazar el negocio que estamos haciendo. Todos manejamos evidencias. Y básicamente es esa materia o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de cada hecho, ¿cierto? Que yo compré un carro. Ah, entonces debe estar el documento, el de compraventa, dependiendo del país, cómo se maneje de acuerdo a sus políticas y institucionales, a las políticas, normas y procedimientos del país y las políticas institucionales de cada una de las organizaciones. Puede que en cada país cambie, pero no cambia mucho porque entendemos una evidencia desde Argentina, Chile, la podemos tener hasta Estados Unidos y en Canadá, ¿cierto? Pasando por todos nuestros países. Entonces, siempre está confirmando un hecho y es la evidencia, así como en el marco conceptual lo hablamos en los estándares internacionales. Y la suma de todas esas evidencias se convierten en prueba. Pues esas son las que son fundamentales, tanto las evidencias como las pruebas, que son las que se llevan a la justicia. Por eso se habla siempre del indicio o evidencia que habiendo sido examinado, estudiado, analizado y con la opinión de un experto se fundamenta. Entonces, ustedes saben que cuando están realizando una auditoría o un jefe de un departamento, o muchos de ustedes que trabajan en algunas organizaciones, otros que no son contadores, tienen otras disciplinas, siempre están mostrándole la evidencia. Pues cuando uno muestra la evidencia y le confirma, mire, esa firma sí es suya, ¿no es cierto? No, esa no es mía. Ah, bueno, pero hay un dactiloscopio y entonces el señor da a través de un certificado demuestra que sí es. Y ya cuando usted le muestra esa evidencia, pues ya es muy difícil de decir, no, no, es que ese no es mío, es que no sé qué, ¿cierto? Entonces, víctima, victimario, evidencias y pruebas. ¿Listos? Y esos cuatro aspectos siempre los vamos a estar manejando desde las ciencias forenses, lo estamos manejando en la auditoría y la suma de las dos nos lleva a la auditoría forense. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Repasemos un poquito la historia de cómo nació la auditoría forense, por lo menos en lo que hemos estudiado. En la tesis doctoral que yo hice precisamente es sobre la auditoría forense, que se llama investigación y docencia, y es desde el punto de vista de la praxeología. Es decir, en 1760 antes de Cristo, como lo hablábamos en Babilonia, el Código Hammurabi. Entonces, los que han leído el Código Hammurabi, inclusive lo pueden ir buscando ahí y lo miran, estupendo. Y eso tiene unos aspectos fundamentales, inclusive los castigos, cómo se manejaban
imagínense, 1760 antes de Cristo, cortaban las manos o una parte del cuerpo. Cuando faltaban a la familia, también, ahí es interesante leer el Código Hammurabi, es decir, que la historia, las leyes y todo, básicamente han tenido la base a través de lo que es el Código Hammurabi. Ya de los fenicios, etcétera, ¿no? Allá en la antigua, en lo que es Irak, que era la antigua Persia y eso. Y en las antiguas ciudades romanas también ya se hablaba, ustedes saben que ya el, el niño que no era fuerte, entonces los débiles no los mataban, a las personas los castigaban, etcétera, porque ya había una parte fundamental de que se hacían investigaciones. Ya en la revolución industrial, ¿sí? Se fortalece mucho más porque aparecen ya los controles y aparecen todos los resultados de operaciones que son fundamentales. Ya en el siglo XIX, 1871, los principios de contabilidad forense. Contabilidad forense sí existe y es muy diferente a la auditoría forense. La contabilidad forense sí existe como disciplina en Estados Unidos. Ustedes lo buscan allá, Forensic Accounting, y ustedes lo encuentran, y sí es una disciplina. Y tiene un fundamento específico, más adelante les mostraré. Se pusieron en práctica en los tribunales cuando un contador que se necesitaba para testificar en la audiencia de bancarrota. Ya, un contador, mire, interesante. Entonces, mire que los contadores fortalecemos muchísimo. Aparte de que a nivel mundial damos fe pública, atestamos sobre los documentos, operaciones y transacciones realizadas por las organizaciones, ¿cierto? En Colombia, por lo menos a través de la ley, después de un notario están los contadores. Entonces yo con mi firma y mi tarjeta profesional, yo certifico que ese documento sí es legal. Entonces el notario también le coloca un sellito allá ahí, ¿cierto? Pero yo como contador. Entonces, mire lo interesante, cómo los contadores fortalecemos esos aspectos y es fundamental. Es otra parte, otra de las ramas importantes y hoy en día es fundamental. Ya en el siglo XX, en 1900, los primeros usuarios de la auditoría forense fueron los bancos. Y los bancos fortalecen muchísimo este tipo de cosas. Aparte de que trabajan la plata de nosotros, ¿cierto? También la tienen que cuidar. Y cuando hay fraudes, no olviden todo lo de Basilea, y Basilea es la que básicamente promueve todas las normas a nivel mundial con el manejo del sector financiero. Entonces, los bancos trabajan, aquí hay un banco que tiene un departamento de auditoría forense, pero maneja precisamente sobre investigaciones a los fraudes que le cometen a sus clientes. En 1931, la contabilidad era ya utilizada en servicio de remesas internas, ¿cierto? Por los impuestos en Estados Unidos y en la Oficina Federal de Investigaciones del FBI para condenar a delincuentes. Entonces, no como tal se llamaba la auditoría forense, le decía, pero sí por lo menos ya se hacían investigaciones de tipo forense que fortalecían este aspecto. Y en esos años 30, la captura de Capone en 1932 para el caso también del hijo de Lindbergh por el secuestro de él. Entonces también fue fundamental unas investigaciones de tipo forense. Ya lo que es en el año 1946, en la Segunda Guerra Mundial, la contabilidad forense había demostrado su importancia, pero mire que la contabilidad, no la auditoría forense, pero la contabilidad que es una parte integral de esa magnificencia que es la auditoría. En el caso de Watergate, no se les olvide que ahí también hubo una investigación y eso le costó el puesto precisamente a, a nuestro amigo Reagan cuando le tocó renunciar. En el año 80, en los primeros trabajos académicos, entonces ya la gente comenzó a escribir sobre este aspecto, comenzó a mirar que era importante y que se podía fortalecer. Desafortunadamente, lo digo porque en la investigación que yo he hecho ya hace más de 15 años, ha sido muy difícil encontrar que tal como tal. Hay muy poquitas universidades que lo manejan como auditoría forense. En Colombia hay unas 4 o 5, inclusive hay una especialización que yo monté en una universidad de Los Llanos y fue aprobada por el Ministerio de Educación en el 2014. Sí, en mayo, ahí me acuerdo. Entonces, precisamente para capacitar a personas especializadas en esto.
Ya en el 92 aparece el primer colegio americano de examinadores forenses. En Estados Unidos ya existe precisamente sobre esos aspectos, pero más le dan no tanto hacia la auditoría, sino más fortalecen la parte de forense con disciplina y diferentes disciplinas. La Junta de Normas de Auditoría en el 96, en el 97 la Junta Americana de Contabilidad Forense, ¿sí? Allá está ya establecida. Y ya en el siglo XXI, la revista de Contabilidad Forense, Auditoría, Impuestos y Fraude inició a publicar ya artículos, ya a nivel mundial hay más artículos, inclusive en China hay uno que otro artículo que se encontró interesante también, pero hay unas visiones muy diferentes entre eso y es importante precisamente que lo demos a conocer a las diferentes profesiones y a nuestra disciplina también porque es parte fundamental en la administración de la justicia. En el 2002 aparece ya la ley Sarbanes-Oxley, que ustedes la conocen muy bien, ¿cierto? El Accounting Oversight Board, también el PCAOB, que precisamente se maneja sobre la auditoría. Hace poquito sacaron algunas otras normas y hay otras que están estudiando y ellas fortalecen más hacia la parte del control de la auditoría hacia las pequeñas empresas. En abril 11 del 2002, el ABC News, ¿cierto? El periódico, transmitió una extraña noticia imaginando una nueva serie de televisión llamada, abro paréntesis, La Brigada del Fraude, cierro paréntesis, en la cual se dramatizaba el rápido crecimiento de los escándalos financieros y los fraudes hacia la contabilidad forense. Pues mire, quien estudie juicioso, esta parte es interesante porque mire que hemos o somos parte integral de un desarrollo para la administración de la justicia en cualquier parte del mundo. Y una de las áreas de mayor crecimiento de la contabilidad y una de las trayectorias de carrera más seguras para los contadores. Nosotros podemos participar aquí en los juzgados, un juez puede contratar a un contador y se convierte en perito. Le da unas preguntas, se tiene que responderlas, ir a la empresa, verificar, entregarle un dictamen, más que todo se llama informe de forense, un informe del forense donde él certifica todo lo que está y se lo entregan al jurado, al juez, precisamente sustentando con las pruebas y las evidencias para fortalecer o bien para castigar o bien para defender a la persona que está acusada. Entonces, eso es fundamental y mire que ojalá algún día de verdad se fortalezca muy bien este aspecto porque podríamos ayudar mucho a la disminución de la corrupción, a la minimización y mitigación de la impunidad en muchos casos que desafortunadamente la justicia en los diferentes países no está actuando o se pierden casos precisamente porque no hay las pruebas y las evidencias suficientes. Y hoy en día, pues no hay una claridad en el manejo de la auditoría forense. Lo es claro. Si ustedes se encuentran, mire, es que esta empresa sí maneja auditoría forense. Inclusive en los planes de estudio que teníamos aquí en Colombia, inclusive en México también y en Perú, lo puedo decir porque yo en mi trabajo que he hecho de auditor, de par evaluador de los programas de auditoría a través de